11 de la mañana con 38 minutos. Estamos comunicados con Ana María Capurro, que es presidente de la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana. ¿Cómo le va, Capurro? Gracias por atendernos. Buen día. Buenos días, muy encantada. Gracias. Bueno, estamos en plena Semana de la Fertilidad en Uruguay. ¿Cuál es la realidad de este aspecto en nuestro país? Bueno, la realidad de la reproducción en nuestro país es muy baja. Usted sabe que Uruguay año tras año viene teniendo una tasa de natalidad cada vez más baja. De hecho, para poner un ejemplo, le digo que en el año 2012 nacían 48.200 niños aproximadamente, en el 2019 nacieron 37.400 y el año pasado esa cifra bajó a 35.800. Eso significa que Uruguay casi no llega a la tasa de recambio. Respecto a esto, no solo está el hecho de que la población cada vez se reproduce menos de forma voluntaria, sino que además tenemos un 15% de la población en edad reproductiva que es estéril. Y bueno, la misión de la Semana de la Fertilidad es llevar estos temas a la población general y al médico generalista, de forma que se conozcan los derechos de las pacientes que no puedan reproducirse. Estos derechos hoy en día están garantizados por la Ley de Reproducción Asistida de nuestro país y lamentablemente es desconocida, no solo por buena parte de la población, sino que además es desconocido, o al menos sus detalles son desconocidos por nuestros colegas generalistas o ginecólogos generalistas que no nos derivan a las pacientes en tiempo y forma para poder ayudarlas. Hoy en día la medicina, la ciencia, la tecnología le permiten a muchas familias poder pensar en tener hijos, ¿verdad? Con distintas técnicas, tratando de alguna forma compensar algunos problemas que pueda tener la mujer o algunos problemas que pueda tener el hombre. Y aún así, las cifras que usted acaba de dar nos ponen en un lugar, yo digo, de compromiso, ¿verdad? Más en momentos en los que paralelamente se está discutiendo de manera estructural una reforma de la seguridad social y aparecen indicadores como que Uruguay tiene una población envejecida, faltan jóvenes y no llegar prácticamente a la tasa de recambio. Quiere decir que ni siquiera vamos a podernos mantener estables en la cantidad de habitantes que somos. ¿Cuáles son los principales problemas que, a pesar de esto, enfrenta el Uruguay para poder hacer crecer su población? Bueno, hay dos cosas. Una es voluntaria, y es que las mujeres cada vez deciden reproducirse más tardíamente. Y hay algo que no está totalmente incorporado en la población femenina, y es que las mujeres venimos al mundo con un reloj biológico que hace que después de los 35 años la posibilidad de reproducirse cada vez va bajando año a año, porque cada vez tenemos menos óvulos y esos óvulos son cada vez menos fértiles. O sea que la tasa de embarazo, si nosotros esperamos a después de los 35, después de los 37 años, va a ser baja y la tasa de abortos va a ser alta. O sea que eso es voluntario. Nuestro país se comporta nuestro país se comporta como un país desarrollado, o sea, como los países europeos, donde las mujeres buscan embarazos a edades cada vez más tardías. Para eso tenemos una solución, que es la posibilidad de preservar la fertilidad, que es uno de los temas que abordamos en esta semana, que es conservar, criopreservar óvulos para reproducirnos a una edad más avanzada, pero con óvulos más jóvenes que nos permitan mejores tasas de embarazo y menos tasas de aborto. Eso tiene que ser algo no solo conocido, sino también un cambio en la sociedad que tiene que acostumbrarse, como sucede en países europeos, a preservar su fertilidad para edades más avanzadas. El otro tema es que no se conocen los derechos. Yo diría que hoy en día una pareja o una mujer sola o una pareja femenina, si busca un embarazo a edades menores de 37 años, prácticamente en el 80% más, con una técnica o con otra, van a conseguir el embarazo.
El tema es no consultar tardíamente y el tema es estar bien informada acerca de los derechos y las coberturas que están garantizadas por nuestra ley. Da la sensación de que tenemos muchos elementos, pero que nos están faltando otros. El tema de la edad biológica, ese reloj biológico al que usted hace referencia que trae la mujer, que podríamos definirlo como qué pena, ¿no? Qué lástima, digo, porque de alguna forma limita biológicamente a la mujer que tiene que resolver el tema de la maternidad en determinada etapa de su vida. No es dueña de repente de los 40 o 45 años, que uno dice, bueno, No, pero tener hijos siendo tan grandes tampoco es conveniente. Bueno, eso depende de la opinión de cada uno. Pero vemos mucho lo que usted señala, estas técnicas que nos permite la modernidad de muchas mujeres que congelan óvulos para, no quiero ser madre ahora, quiero ser madre más adelante, pero para cuando decida hacerlo quiero estar en mi plenitud biológica. Por eso estas técnicas que permiten eso tan maravilloso, así como otras también. ¿Cómo cree usted que puede derivar esta calidad de la fertilidad en un futuro, tomando en cuenta no solamente la pandemia, sino la realidad mundial, ¿no? Que la gente piensa mucho si traer hijos al mundo, en un mundo tan violento, tan egoísta, donde hay tantas escaseces, donde sale tan caro criar y educar a un hijo. ¿Qué proyección ve usted desde la sociedad? la proyección es a tener cada vez menos hijos, es una realidad. Así como la mujer cada vez espera más para estar realizada desde el punto de vista profesional y económico, hoy en día en general se piensa bastante cómo tener las condiciones ideales para criar hijos y tener la cantidad de hijos que realmente uno puede educar y criar. Por lo tanto, como usted dijo, en la realidad actual de las sociedades, no solo la nuestra, bueno, la gente lo piensa dos veces y si bien en la mayoría el deseo de maternidad está, ese deseo no es como antes tener 3, 4 hijos, sino tratar de tener uno, tener dos y criarlos bien. Entonces, o también la propia realidad de reproducirse más tardíamente hace que difícilmente esas mujeres tengan más de un hijo. O sea, esa es la realidad que se nos viene y la tenemos que aceptar porque forma parte de la evolución de la sociedad. Nosotros tratamos de darle las herramientas a las mujeres para que tomen las decisiones en tiempo y forma y educar, ¿no? O sea, informar y educar acerca de cuáles son sus derechos y cómo puede hacer para poder mantener su fertilidad por más tiempo. Es fundamental eso que usted dice del tema de la información. La información es tan valiosa, es el mejor capital que podemos tener, la información clasificada, la información veraz, confiable, claro está, ¿verdad? Pero es fundamental el manejar información para tomar las decisiones. Pero tenemos una contracara, porque usted dice, bueno, las mujeres tienden a tener menos hijos, la sociedad en realidad, de hecho, esa tasa de recambio, Uruguay está al borde de ni siquiera alcanzarla, pero tenemos la otra cara que es en lugares vulnerables de contexto crítico, por ejemplo, asentamientos donde vemos familias que tienen 4, 5, 6 hijos y que después están pidiendo ayuda desesperados porque no les pueden dar de comer, no los pueden vestir, no les pueden dar educación. Y el problema arranca en el núcleo familiar, pero se extiende a la sociedad, que de repente se ve sobrepasada por la gran cantidad de demandas que tiene de esa población vulnerable, muy numerosa, y que no da abasto y genera también un sentimiento de inequidad o de injusticia con la otra parte de la sociedad. Es decir, que es un problema que va muchísimo más allá de la fertilidad o de lo demográfico o incluso hasta de lo biológico. Mire, es complejo, es complejo. Yo siempre digo que tenemos dos tipos de países, ¿verdad? El que no se reproduce muy poco, que es aquel que tiene un proyecto de vida y ese proyecto de vida, como ya le dije, lo lleva a mejorar sus condiciones socioculturales y económicas. Y tenemos la otra realidad de país donde quizá ese proyecto de vida ya no es tan claro y viene como herencia el tener hijos precozmente y tener muchos hijos, independientemente de la realidad socioeconómica que esa familia tenga, que muchas veces incluso son familias que no están constituidas o son monoparentales. Uno de los problemas que tenía nuestro país y lo viene solucionando es el del embarazo adolescente. Cada vez vemos, por suerte, porque eso es realmente una complicación mayor,
cómo hay menos embarazadas adolescentes, cómo el embarazo adolescente va bajando. Ahora, ¿no cree usted que en las familias de bajos recursos no se da la esterilidad? Porque yo soy codirectora de la unidad de reproducción del Pereira Rosell, que publica, que es el Centro de Referencia Nacional, y nosotros allí tenemos más de 3.000 consultas anuales de pacientes muchas veces de contextos desfavorables y que consultan por infertilidad. La diferencia está en que esas parejas que nos consultan a nosotros son parejas constituidas con deseos de hijos que no vienen. Es otra realidad a aquellas mujeres o parejas que se reproducen mucho y que muchas veces lo hacen en edades adolescentes. En realidad, la infertilidad afecta a todos, solo que hay una parte de la sociedad que, bueno, que se maneja de una manera distinta. Usted hablaba de que está bajando el embarazo adolescente, pero también por otro Sí. lado tenemos en Uruguay ya desde hace algunos años es legal la interrupción voluntaria del embarazo, por lo tanto uno ve y maneja información oficial de que ha aumentado notoriamente la cantidad de IVES, o sea, interrupciones voluntarias del embarazo, y muchas veces se da que la misma persona, la misma mujer va más de una vez, es decir, que se pierde un poco la responsabilidad a la hora de cuidarse y de prevenir un embarazo no deseado, porque total, como tengo el IVE, que es legal, que voy y me lo hago y no pasa nada, entonces como que se ha, en algunos casos, mal utilizado esa herramienta que se ha legalizado en el Uruguay y que tiene incidencia en la baja de los embarazos adolescentes, sin lugar a dudas. Mire, ahí le voy a dar dos aspectos distintos. ¿No cree usted que por el hecho de que hoy vemos el IVE y tenemos los números del IVE, antes de que fuera legal no era, se hacían menos abortos? Antes se hacían la misma o más cantidad de abortos, solo que no nos enterábamos. Lo veíamos, las complicaciones, los que estábamos en el hospital. Y allí, lamentablemente, teníamos que lamentar, valga la redundancia, las muertes maternas y todas las complicaciones del aborto provocado en condiciones de riesgo. Obviamente, yo, por razones de que me dedico a la infertilidad, tengo mis reparos con respecto al aborto provocado. Entiendo que hay mujeres que tienen sus razones para abortar y que deben hacerlo en condiciones seguras. No tengo la menor duda y apoyé la ley en forma completa. Pero lo que usted dice es una realidad. Hay mujeres, y yo creo que es por falta de información y negligencia, que toman al IVE como un método anticonceptivo, que no debe serlo. El IVE debe ser una herramienta para la emergencia, para aquellos casos donde el embarazo viene cuando no es deseado y ha sido producto de un accidente. No debe ser tomado como un método anticonceptivo. Y no se justifica que una misma mujer vaya 2, 3 veces en el mismo año a abortar, porque allí Claro. estamos fallando como sociedad y estamos fallando como médicos. Tal cual, es como usted dice, doctora. Le quería preguntar, porque acá hablamos de que la falta de capacidad reproductora está catalogada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad crónica, Sí, es decir, la falta sí. de capacidad reproductora. ¿Esto se refiere específicamente a qué? Esto ha sido el gran avance de nuestra ley, que fue promulgada en el año 2013 y puesta en marcha en el año 2015, donde como primer artículo, dentro de los primeros artículos, denomina la esterilidad e infertilidad como una enfermedad crónica. A raíz de eso, que además ya estaba designado por la Organización Mundial de la Salud, a raíz de eso es que las instituciones de asistencia médica colectivas, ya sean públicas como privadas, están obligadas a estudiar a una pareja infértil y a tratar a una pareja infértil. O sea que antes de la ley, la esterilidad no era considerada una enfermedad, por tanto muchas cosas no se cubrían. Y las parejas llegaban a un embudo donde ya no se podían estudiar más y mucho menos realizar tratamientos que son bastante costosos, muy costosos para mucha gente. Hoy en día eso está garantizado por la ley y eso parte del hecho de considerar la esterilidad una enfermedad.
Usted piense que la posibilidad de tener hijos es un derecho fundamental. O sea, forma parte del ser humano. Debe de existir la posibilidad de reproducirse. Si no existe es porque hay un problema. Y ese problema es una patología que debe ser tratada. Doctora, para cerrar, ¿qué causa señalaría usted como desencadenantes de la infertilidad o de la esterilidad? Bueno, me hace una pregunta que no se la puedo responder así, porque justamente la infertilidad o esterilidad es multicausal en general. Nosotros sabemos que 1/3 de los problemas corresponden a la mujer, otro tercio de los problemas corresponden al hombre, y el otro tercio restante, y estoy redondeando, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro. Corresponde a problemas de ambos miembros de la pareja. O sea que en muchísimas situaciones hay problemas en los dos que se suman, se superponen y potencian. Por eso es que hoy en día nosotros debemos estudiar a los dos miembros de la pareja para decir, este es el problema y esta es la solución. Usted me dirá, y bueno, pero ¿y cuáles son? Y bueno, problemas en la mujer de ovulación, endometriosis, trompas obstruidas, problemas en el útero, problemas generales, la obesidad, el consumo de tóxicos, que va tanto para el hombre como para la mujer, antecedentes quirúrgicos, bueno, son múltiples, es prácticamente una charla completa decirle cuáles son las causas de la infertilidad. Bueno, recojo el guante, esto va a meritar que coordinemos con nuestra producción una entrevista con usted. Muy interesante escucharla, doctora, realmente un tema apasionante que nos comprende a todos como sociedad, como individuos, como hombres, como mujeres, que además tenemos la responsabilidad de la procreación, del mantenimiento de la especie humana, ¿verdad? Entonces tenemos todos que trabajar en un compromiso de sociedad para abordar estos temas. Le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha dispensado y será hasta cualquier momento. A las órdenes. Nos vemos cuando ustedes deseen. Muchísimas gracias. Que le vaya muy bien, doctora. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué tema, eh? La verdad que es un temazo. Uno que de repente a priori lo puede tomar como, bueno, sí, el tema de la reproducción, el tema de la fertilidad, pero es un tema que nos va a la vida, literalmente. No llegamos prácticamente a la tasa de reposición en Uruguay. Es decir, que no llegamos, se mueren 10 personas y nacen 9. ¿No? A veces nacen 10, o sea que se compensa. Dejemos por fuera el tema de la pandemia, hablemos de en situaciones normales que la cantidad de funciones y la cantidad de nacimientos provocan que una población crezca, se mantenga o decrezca. En el caso de Uruguay estamos prácticamente al borde de no alcanzar la tasa de recuperación, es decir que fallezcan 5 y nazcan 5, para decirlo de manera muy burda. Es un tema mucho más profundo y que hay que analizar, pero nos pone de bruces con una realidad de decir, pero entonces de acá a un futuro, en vez de 3,5 millones, que ya ni somos 3,5 millones, ¿no? Ya el censo del 2011, más allá de los cuestionamientos de lo que fue el censo como tal, tenemos una población que va decreciendo. Y si ustedes han escuchado hablar a los integrantes de la comisión de expertos que analiza la reforma de la seguridad social, se van a dar cuenta y van a concluir de que Uruguay tiene una situación muy compleja en cuanto a la expectativa de vida, la tasa de nacimiento, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, la sobrevivencia, la calidad de vida, distintos factores, indicadores que pintan una sociedad que decir, uy, es complejo el tema, ¿eh? Somos chiquitos pero complicados, realmente. Muy interesante la entrevista con la doctora Ana María Capurro. Tenemos que hacer una pausa, ya volvemos.